Todo comenzó con risas, sobre todo las de Esteban, sonoras y despreocupadas como las que tenía de niño cuando creía que la vida era sencilla y él era el centro de todo. Vamos, mamá, dijo haciendo girar mis llaves en un dedo como si fueran un juguete. Ya casi no manejas. Déjaselo a alguien que todavía sepa disfrutarlo. Se giró y las dejó caer en la palma abierta de Marisol. Ella las atrapó a mitad de una frase. Ay, no quisiera. Bueno, ¿y por qué no? Dijo entre risitas, ya casi llegando a la entrada. Parpadeé con la mano a medio camino hacia mi bolsa, donde antes guardaba la llave de repuesto. Abrí la boca, pero las palabras no salieron lo bastante rápido. Marisol ajustó el retrovisor como si el coche fuera suyo. Se acomodó en el asiento de cuero, como si siempre la hubiera estado esperando. La vi tomar el volante con ambas manos, acelerar el motor y luego lanzar una sonrisa orgullosa hacia los demás en la mesa. Todos aplaudieron. La esposa de Esteban sonreía radiante. Hasta el vecino soltó una risita desde el otro lado del patio. Me quedé ahí sosteniendo la taza de café que traje de casa, su calor ya desvaneciéndose. Nadie lo notó. No me preguntaron. No me avisaron. Ni siquiera me miraron cuando las llantas rodaron sobre la grava y se alejaron por la calle. Ella conduce mejor que tú de todos modos, añadió Esteban con una sonrisita antes de volver al asador, como si el momento no significara nada. Mis dedos apretaron la taza. Estaba desportillada en el borde una de las pocas cosas que me quedaban de la casa vieja. La puse en la mesa con cuidado sin confiar en mi voz. Todos reían, todos estaban felices. Y de alguna manera yo era la intrusa en mi propia mesa. Tardé 3 días en siquiera entrar al garaje. No porque esperara que el coche estuviera ahí, no lo estaba, sino porque el vacío empezaba a sentirse permanente. Como si tuviera que acostumbrarme. El BMW seguía estacionado en la entrada de Marisol. Esteban no contestó mis llamadas, aunque tampoco dejé muchas. No quería excusas. Quería reconocimiento y el silencio. Eso ya era una respuesta, así que me planté en el garaje mirando el rectángulo de piso donde solía estar el coche. La mancha de aceite aún marcaba el lugar donde descansaba el motor. Pero el brillo, la vida, la presencia, todo se había ido. Se lo llevaron con una sonrisa y una arrogancia que no sabía que mi propio hijo podía tener. Caminé hacia el archivero metálico junto a la pared trasera. Cajón superior, carpeta azul. No dudé. Ahí estaba el título del coche exactamente donde lo dejé limpio, oficial indiscutible. Propietaria Alejandra Morales. No Marisol Vargas. No regalado, no transferido. Mío. Pasé el dedo lentamente por el borde del papel. Las esquinas aún estaban afiladas. Lo había doblado con cuidado el día que traje el BMW a casa, guardándolo como algo sagrado. No era solo un coche, era un símbolo. Una línea trazada en tinta que decía, «Esto me lo gané». No preguntaron. Ni siquiera fingieron hacerlo. «Solo prestado», dijo Esteban, «solo por el fin de semana». Pero no hubo devolución, ni cortesía, ni siquiera un mensaje después. Pensaron que no pelearía. Pensaron que me quedaría callada. Guardé el título en la carpeta y la regresé al cajón. Esa noche, sentada al borde de la cama, con el celular en la mano, mi mente zumbaba. Y cuando abrí Facebook para distraerme, lo primero que vi fue a Marisol recargada en mi coche, sonriendo como si siempre hubiera sido suyo. La foto era brillante y pulida. Marisol posaba junto a mi BMW como si siempre hubiera sido suyo, una mano en el cofre, la otra sosteniendo un café. La descripción decía, nuevas llantas. Me siento como reina hoy. Gracias, Esteban. Lo leí 2 veces. No había mención de mí. Ni una palabra sobre quién pagó ese coche. Solo sonrisas, likes y comentarios de sus amigos diciendo, qué consentida, de la mejor manera. Dejé el celular y me quedé con todo eso. Enojo, incredulidad
Ese dolor familiar en el pecho que había cargado por años, pero nunca nombré. Ese coche no era solo un coche. Era cada camión que esperé bajo la lluvia. Cada noche que caminé a casa desde la clínica después de turnos que no querían darme, pero que sabían que aceptaría. Era cuando dejé pasar, arreglarme los dientes para que Esteban tuviera nuevos tacos de fútbol. Eran los 3 cumpleaños que pasé sola con macarrones de caja para ahorrar otros 100 pesos. Eran 5 años de arroz cupones y decir no a vacaciones, a zapatos nuevos, a arreglar la calefacción de inmediato. Era el sobre que guardaba detrás de los libros, en el armario marcado solo con un para mí. Nunca había comprado nada nuevo, ni siquiera un colchón. Pero ese coche, yo elegí el modelo, los detalles, la tapicería. Lo probé 2 veces y lo pagué completo, sin préstamos, sin codeudor, sin ayuda. No se trataba de presumir, se trataba de tener algo que dijera, lo lograste. Había planeado manejarlo hasta la costa, parar en pequeños comedores, quedarme en moteles sencillos y finalmente ver las partes de Puerto Vallarta que solo había conocido desde el asiento trasero de alguien más. Pero ahora no podía ni ir al súper sin preguntarme quién creía que ese coche era suyo de verdad. Volví a tomar el celular y entré al perfil de Marisol. Y ahí vi la siguiente foto. Había más fotos. 3, tal vez 4. Marisol había llevado el BMW a la costa, justo al lugar con el que yo soñaba. En una estaba en el borde de un acantilado, con el mar de fondo, el coche estacionado, apenas fuera de cuadro, pero lo bastante cerca para brillar. En otra se recargaba en el cofre, con lentes de sol oversized, con una descripción que decía nada, como un poco de libertad y aire fresco. Podría acostumbrarme a esto. Incluso había etiquetado la ubicación Mirador de la Cruz en Puerto Vallarta. Lo reconocí de inmediato. Ahí era donde imaginaba ver el atardecer en mi primer viaje sola de verdad. Deslicé los comentarios, amigos animándola. Sí, reina, te lo mereces. Dile a Esteban que es un tesoro. Y ella respondió a cada uno. Pero ni una palabra sobre mí, ni un susurro de quién era realmente la dueña del coche, ni siquiera una etiqueta como si yo nunca hubiera existido en esa historia. Me sentí vacía, como si alguien me hubiera borrado de mi propia vida y me hubiera reemplazado con una mujer que sonrió lo suficiente para que la cámara le creyera. Hice clic en su foto de perfil ella y Esteban junto a una fogata el verano pasado. Mi hijo, con el brazo alrededor de la madre de alguien más. Y yo ni siquiera invitada a ese viaje. Aún no sentía enojo. No del todo. Era algo más frío, más silencioso, una presión en el pecho, como una pregunta sin respuesta. Cerré la aplicación y miré la pared. No solo se llevó el coche. Se llevó la alegría, el orgullo, la memoria que aún no había creado. Y Esteban lo permitió. Ni una vez preguntó si estaba bien, ni una vez verificó si me molestaba. Pero ahora empezaba a preguntarme si esto realmente se trataba del coche. Así que saqué los papeles del cajón e hice una llamada. No había hablado con Lorena en más de 1 año, no desde que me jubilé. Pero cuando entré a la oficina de títulos del condado ese jueves por la mañana, levantó la vista de su escritorio y sonrió como si nunca me hubiera ido. Alejandra dijo poniéndose de pie para darme un abrazo. «Te ves bien. ¿Qué te trae por aquí?» No perdí tiempo en charlas. Le entregué la carpeta manila con el título del coche. «Solo necesito que hagas una revisión rápida. Mi coche, BMW X3, negro 2024. Alzó una ceja. Problemas, forcé una sonrisa. Digamos que es complicado. Tecleó el número de identificación del vehículo y abrió el registro. Ajá, sigue a tu nombre, sin gravámenes, sin copropietarios, sin cambios. Asentí tratando de no exhalar muy fuerte. Al menos no habían llegado tan lejos. Pero entonces frunció el ceño. Espera. Hizo clic en el historial de actividad
y giró un poco el monitor hacia mí. Esto se presentó hace 3 días. Alguien intentó transferir el título. A quien pregunté, aunque ya lo sabía, hizo clic de nuevo. Marisol Vargas, desde la misma dirección que tu hijo. Hizo una pausa. ¿Tú autorizaste esto? No respondí. Solo observé su rostro mientras seguía navegando. Fue marcado, dijo Lorena. La firma no coincidía con los registros del DMV. Por eso no se procesó, pero sí presentaron el formulario. Lo imprimió y me lo entregó. Ahí estaba mi nombre escrito correctamente, pero la letra torpe. Como si alguien hubiera intentado imitar mi cursiva sin darse cuenta de lo distintiva que es. Esa no es mi firma, dije. No lo pensé. Bajó la voz. ¿Quieres reportar esto como intento de fraude? No respondí de inmediato. Mis ojos estaban fijos en la firma falsa en el trazo confiado de la M de Morales, que no se parecía en nada al mío. Doblé el papel con cuidado, lo metí en mi bolsa y dije, aún no, porque primero quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y para el lunes ya tenía mi respuesta. La comisaría olía a café y cera. Para pisos, 2 cosas que nunca tapaban del todo el cansancio en el aire. Esperé en un banco duro hasta que un joven oficial me llamó. Luego me llevó a una sala pequeña, con una mesa cuadrada y una pila de formularios. La detective Clara Méndez me recibió 5 minutos después. Un apretón firme, mirada clara, y una voz que te hacía creer que realmente ponía atención. Le entregué el documento que Lorena imprimió. Esta firma no es mía, dije, y nunca di permiso para transferir nada. Lo examinó en silencio, luego levantó la vista. Marisol Vargas. ¿Es la madre de tu nuera? Sí, ella tiene el coche. Esteban le dio las llaves, pero el título es mío. Nunca firmé nada. Tengo el registro original, el seguro y los papeles de compra. Dices que ella falsificó tu firma. Asentí. Y lo presentó al DMV sin que yo supiera. La detective Méndez dio un clic a su pluma y empezó a tomar notas. Últimamente hemos visto más de esto. Coerción financiera a adultos mayores. Familiares que creen que tienen derecho a los bienes antes de tiempo. Incluso lo publicó en redes. Dije, fotos con el coche actuando como si fuera suyo. ¿Y tu hijo? Él lo sabía. Lo permitió. Méndez se recargó y dio 2 golpecitos con la pluma en la mesa. Tendré que abrir un expediente por fraude. También pediré el video de vigilancia del buzón del DMV y enviaré una alerta formal al registro de vehículos. Una vez que esté en el sistema, cualquier intento de cambiar la propiedad o refinanciar el coche activará una alerta de fraude. Me dio una sonrisa fina de quien sabe lo que hace. Ya no será invisible. Firmé la denuncia formal. Mi mano tembló un poco al hacerlo, pero no lo dejé notar. Para cuando llegué a casa, ya había recibido la confirmación, el número de identificación estaba marcado. Los papeles no podían moverse. ¿Y el coche? El coche seguía siendo mío. Pero Marisol aún no lo sabía. Tampoco Esteban, cuando aparecí sin avisar en su entrada. Llegué a la casa de Esteban, en el sedán oxidado de Marisol que rechinaba cada vez que pisaba el freno. Contrastaba fuertemente con las líneas limpias de mi BMW estacionado en su entrada. Me quedé un momento mirándolo brillante, pulido, como si nunca hubiera pertenecido a nadie más. Marisol salió primero con los lentes de sol en la cabeza, sosteniendo un vaso desechable en una mano y el control del coche en la otra. No se inmutó al verme. De hecho, sonrió. «Hola, Alejandra. Justo íbamos a hacer unos mandados», dijo deslizándose al asiento del conductor, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Caminé sin decir palabra y miré la parte trasera del coche. Una placa temporal estaba pegada en la ventana, emitida hace apenas unos días, con el nombre de Marisol impreso. El nombre falsificado, el permiso falso. Esteban salió después claramente molesto. «¿No avisaste que vendrías?» «No necesitaba hacerlo», dije. «Sigue siendo mi coche.
suspiró frotándose la nuca como si él fuera el agraviado. Mamá, estás exagerando. Lo estoy. Es solo un coche. Ni lo usas. Marisol lo ha estado cuidando. No pasa nada. Lo miré, realmente lo miré, y vi lo que había negado por meses. Arrogancia. Un desprecio casual que había crecido como moho en el silencio. Si es solo un coche, dije retrocediendo del parachoques, entonces no te importará lo que pase cuando la policía termine su investigación. Su rostro cambió. ¿Qué el fraude del título? Los papeles falsificados. La investigación del DMV. La detective a cargo del caso. No habló. Marisol se quedó inmóvil con la mano aún en la puerta. Me di la vuelta y me alejé sin esperar respuesta. Para cuando llegué a casa, mi celular ya estaba sonando. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. A la mañana siguiente, escuché el golpe en mi puerta. El golpe llegó a las 6:12 de la mañana. Ya estaba despierta tomando café en bata esperando. 2 oficiales estaban en la puerta, uno con un portapapeles, el otro ya mirando hacia la entrada. Señora Morales, la detective Méndez nos envió. Tenemos una orden firmada para la recuperación y el interrogatorio por fraude de título de vehículo. Asentí una vez. Lo encontrarán estacionado en Avenida del Sol 1817. BMW Vivo X3 plateado. Lo conduce Marisol Vargas. No necesitaron indicaciones. Ya tenían la dirección. 1 hora después me quedé al otro lado de la calle, lo bastante lejos, para ver lo que necesitaba. Marisol abrió la puerta en bata, con el cabello aún en rulos. Esteban estaba detrás descalzo, con la mandíbula abierta, mientras el oficial leía la orden en voz alta. Los separaron de inmediato Marisol, en el porche, con un oficial Esteban sentado en la patrulla con otro. Pude ver cómo movía la boca Marisol rápido, a la defensiva, intentando explicarlo. Ella dijo que podía quedármelo, insistió lo bastante alto para que la oyera desde el césped. Fue verbal. Solo no quiso hacer el papeleo. Entonces di un paso adelante y le entregué mi celular a la detective. ¿Quiere escuchar el mensaje de voz?, pregunté. Toqué reproducir. La voz de Marisol clara como campana. No te preocupes, una vez que cambiemos el título ni se enterará. Esa mujer no revisa nada. El oficial ni parpadeó. Eso es todo lo que necesitaba. No la arrestaron, no aún. Pero se presentó el reporte oficial y el coche fue remolcado en el momento. Vi cómo se llevaban el BMW, mi nombre ahora protegido por el sistema que ella intentó engañar. Esteban no me miró. Marisol se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, los labios apretados, como si no pudiera creer que yo realmente hubiera peleado. Pero lo hice. Y antes de que terminara la semana, hice una parada más en la oficina de mi abogado. La carta llegó 2 días después, oficial en papel con membrete del condado. Marisol Vargas estaba siendo acusada formalmente de intento de fraude y falsificación de documentos legales. El expediente incluía el mensaje de voz, la solicitud de título falsa y el análisis de escritura del DMV. Esteban aparecía como testigo cooperante. No enfrentaría cargos, pero la advertencia en el registro era clara. La complicidad pesaba, aunque no llevara tiempo en prisión. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé, la guardé en un cajón que rara vez abro y lo cerré con llave. Para el viernes el BMW estaba de vuelta en mi entrada. El oficial que lo entregó preguntó si quería solicitar una orden de restricción. Dije que no. No la necesitaba. Ya no les tenía miedo. Metí el coche al garaje yo misma. Cerré la puerta y me quedé ahí, en silencio. Sin música, sin el motor encendido. Solo yo en el asiento del conductor, en lo único que compré para mí y luché por conservar. El garaje seguía medio desordenado con herramientas de jardinería viejas y una silla plegable que Esteban rompió una vez y nunca reemplazó. Pero el coche estaba perfectamente alineado, como si nunca se hubiera ido. Abrí la guantera
y toqué el título otra vez aún a mi nombre. Aún la prueba de que nadie podía borrarme de mi propia vida. A la mañana siguiente visité a mi abogado. El testamento llevaba años sin cambios, con el nombre de Esteban escrito cuidadosamente junto a mi casa, mis ahorros y cualquier cosa de valor. Ahora lo taché. Reescribimos los documentos línea por línea, limpios y definitivos. Mi patrimonio iría a 2 organizaciones benéficas locales, a una exalumna a la que asesoré y a un fondo de becas para madres solteras que regresan a estudiar. El nombre de Esteban no apareció ni una vez. Cuando salí de la oficina, el sol había atravesado las nubes. No miré atrás. Pasaron unas semanas antes de que tocara el coche otra vez. No porque tuviera miedo de lo que me recordaba, sino porque necesitaba reclamarlo en mis propios términos. Cuando finalmente me senté en el asiento del conductor, no hubo dudas. El asiento se ajustó automáticamente, el motor ronroneó y la mañana era mía. Empaqué un termo pequeño de café, puse mi libreta en el asiento del copiloto y manejé hacia la costa. El Pacífico siempre me calmaba infinito, constante, sin inmutarse por cualquier caos que hubiera pasado por mi vida. La carretera a Puerto Vallarta se abrió después de unos kilómetros, abrazando los acantilados en curvas largas y silenciosas. Bajé la ventana, dejando que el aire salado cortara el silencio. La luz del sol se colaba entre las nubes y calentaba mi hombro izquierdo mientras manejaba. Se sentía como una bendición, o tal vez solo la prueba de que no todo lo bueno debe ganarse con sufrimiento. No había destino, ni horario. Nadie me esperaba, y nadie esperaba nada de mí. Me detuve en un mirador justo al sur de Sayulita, donde el agua se extendía amplia y los árboles se inclinaban con el viento como si hubieran aprendido a doblarse sin romperse. Tomé un sorbo de café. Estaba tibio, pero no importaba. No lo tomaba por consuelo. Lo tomaba por el ritual, por la promesa silenciosa de que este momento era mío. Alcancé mi libreta y abrí una página en blanco. La pluma se movió sin pausa. Intentaron llevarse el coche, pero yo recuperé mi dignidad. Me quedé con esas palabras un rato. No se sentían como venganza, se sentían como verdad, como algo que llevaría conmigo mucho después de que el motor se enfriara. Cuando cerré la libreta y miré el agua, ya no me sentía borrada, me sentía inquebrantable.